Muy buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo acá desde Propiedad. Ahí le agradecemos a Porfirio si puede cerrar su cámara que lo estamos viendo en este momento. Les agradezco si me confirman que me están escuchando. Sí, les agradezco. Perdón acá, vamos a... Si se escucha, Diego, perdón para ponerme acá el micrófono. Sí, perdón. Muchas gracias. Sí, es que estábamos un poquito sin el audio. Se me había olvidado ponerme el audio para que se oiga mejor. Sí, les agradezco si me confirman que me están escuchando. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Max. Ok, bueno, muy bien. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la lección número 2 del curso de calibración y selección de modelos. El día de hoy vamos a hablar de modelos predictivos desde la consola de R. Vamos a repasar muy rápidamente los métodos que se estudiaron en el curso de modelos predictivos. Ahí les recomiendo, si no, ir a repasar el material de ese curso. Y luego también vamos a estudiar algunos modelos nuevos que no se podían hacer en Ratel. Y vamos a estudiar cómo se hacen directamente desde la consola, desde donde se le puede sacar mucho más provecho a los métodos y se pueden calibrar de manera mucho más efectiva. Muy bien. Bueno, el objetivo de hoy, por cierto, no es todavía calibrarlos. A partir de la semana que viene empezamos a trabajar en calibración y selección de modelos. Ok, bueno, apagamos acá el video para tener mayor ancho de banda. Como siempre, les agradezco cualquier duda o consulta, pues tramitarla a través del chat. Okay. Si tienen alguna pregunta o comentario, y pues mantener en lo posible pues los micrófonos apagados. Muy bien. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a cerrar aquí. Ok. Bueno, como les decía, el objetivo de hoy es estudiar modelos predictivos desde la consola de R. En sí no es estudiar los modelos predictivos desde el punto de vista teórico, estadístico, matemático, pues eso ya lo hicimos en el curso de modelos predictivos. Sino más bien el enfoque de hoy es cómo se pueden aplicar estos métodos directamente en la consola de R. ¿Okay? Esa es la idea de la lección de hoy. Y la clase que viene y las dos siguientes, pues vamos a concentrarnos más en el tema de cómo se calibran y cómo se selecciona el mejor modelo dado un juego de datos. Ok, muy bien, muy bien. Si tienen entonces alguna pregunta, por favor, con mucho gusto a través del chat. Ok, bueno, muy bien. Entonces, en general, el modelo que vamos a usar, por lo menos hasta el día de hoy, ya la clase que viene lo vamos a cambiar un poco, pero es el que hemos venido utilizando. Es decir, vamos a tener una tabla de aprendizaje en donde entrenamos el modelo y una tabla de testing en donde se va a evaluar el modelo. A partir de la tabla de training o de entrenamiento, pues vamos a generar un modelo. En el día de hoy vamos a generar todos los que hemos visto en el curso y más. Y vamos a aplicar el modelo para ver cómo lo evaluamos. Y luego vamos a ver cómo se aplican en individuos nuevos. Esto de individuos nuevos todavía al día de hoy no lo vamos a ver desde la consola, sino que lo vamos a ver en la clase número, si mal no recuerdo, número 4. Ok, bueno, muy bien. Esa es la idea del esquema general de la clase de hoy. Ya la clase que viene vamos a sustituir este modelo por el método de cross validation o validación cruzada, que es todavía mucho más efectivo para medir realmente la calidad de la predicción de un modelo. Muy bien. Como ya hemos dicho en otros cursos, en el curso de modelos predictivos, pues la idea aquí es dar una base de datos con n tuplas o n individuos
asignarles una clase, C1, C2 hasta CM. En general, el problema se llama binario cuando las clases son solamente dos, por ejemplo, fraude o no fraude. O pueden ser, en el caso de las flores, virgínica, setosa o versicolor. Lo que sí es cierto es que el conjunto de valores de la variable a predecir tiene que ser una variable cualitativa y tener un conjunto de modalidades finito. Si la variable a predecir fuera continua, no estaríamos ante un problema de clasificación, estaríamos ante un modelo de regresión. Y eso no se estudia en ese curso. Los problemas de regresión se estudian en el curso de series de tiempo. Es decir, cuando la variable a predecir es continua o numérica. En este curso todas las variables a predecir siempre van a ser cualitativas, es decir, van a tener un conjunto finito de categorías o modalidades. Ok, muy bien. Bueno, vamos a empezar con un método que se conoce como el método de los K vecinos más cercanos. Es uno de los métodos más sencillos de explicar, pero que, y a pesar de ello, es muy efectivo en algunos casos. No se confunda con el método de K-medias o K-mins, porque el método de K-medias o K-mins es un método exploratorio. El método de K-vecinos más cercanos es un método predictivo. Ok. Bueno, se lo voy a explicar en este ejemplo. Por ahí alguien me está metiendo ruido. Porfirio es el que nos está metiendo un poquito de ruido. Gracias, Porfirio. Ok, entonces, la idea del método de los K vecinos más cercanos se basa en la idea intuitiva de dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es más o menos la idea intuitiva. Por ejemplo, acá, observen que queremos predecir este individuo, digamos que es un individuo nuevo y queremos predecir si él es un elemento de la especie de las gallinas o más bien es un pato. Entonces lo que hacemos es escoger, en este caso escogimos K igual 6. Vamos a trabajar con 6 vecinos, con los 6 vecinos más cercanos. Los 6 vecinos son estos que están acá. Ahí hay 1, 2, 3, 4, aquí hay uno pequeñito que a veces no se ve. 5, 6. Ok, y de estos 6 vecinos simplemente contamos. Observen que hay 4 que son patos y 2 que son de la especie de las gallinas, digamos, una gallina y un pollito. Entonces, como 4 son patos, vamos a predecir que este nuevo individuo es un pato. Okay, la idea es muy sencilla. Lo que hay que escoger es una manera de medir las distancias y un criterio de elección. El criterio que acabo de usar es el que en inglés se conoce como el majority vote, es decir, simplemente cuento en los K vecinos más cercanos cuántos son de una clase y cuántos son de la otra y me decido por el que tenga más votos. Podrían haber otros criterios más complejos. Sin embargo, este del majority vote es de los más usados y es bastante sencillo. Bueno, por ejemplo acá, supongamos que tenemos dos clases en el modelo predictivo, círculos azules y triángulos amarillos. Y tenemos una nueva instancia, un nuevo individuo, esta estrella verde que queremos clasificar. Entonces, si usamos K igual 1, vean que esto impacta mucho el valor del K, que uno escoja y es una de las escogencias que hay que hacer en la calibración. Si escojo K igual 1, entonces la estrellita la clasifico como triángulo amarillo. Pero si escojo K igual 2, entonces tengo todos estos, entonces tengo dos círculos azules y entonces la estrellita la clasifico como círculo azul. Si escojo K igual 5, más bien la vuelvo a clasificar como triángulo amarillo. Entonces, bueno, la escogencia del valor de K es algo muy importante en el método de K vecinos más cercanos. ¿Cuál es el valor de K? Eso se escoge con la calibración, como vamos a ver más adelante, usando validación cruzada. Normalmente, eso sí, se prefiere un K impar para que no haya empate en la votación y normalmente se toma K menor o igual a la raíz de n, donde n es el número de individuos o de filas que tiene la tabla de datos. Okay, entonces el K variaría entre 1 y raíz de n, normalmente tomando K impar. Ok, entonces vemos que de eso depende mucho. Por ejemplo, aquí esta instancia x, si usamos K igual 1,
se clasificaría como un menos. Si usamos k igual 2, hay un empate entre más y el menos, hay 1 y 1. Si usamos k igual 3, la clasificamos como un más. Ok, una pregunta interesante es que si yo tomo k, no tiene sentido tomar k igual n, la cantidad de individuos. ¿Por qué no tiene sentido? Porque siempre clasificaría, por ejemplo acá, si usamos k igual n, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, menos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la clase más. Entonces, si tomamos k igual 14, ¿verdad? Que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, ahora me sobran 15. Pero bueno, si tomamos k igual 15, entonces siempre todo individuo lo clasificaría como un menos. ¿Por qué? Siempre clasificaría a la clase más grande. Entonces no se puede tomar k igual n, más bien se recomienda k menor o igual a raíz de n. Y entre 1 y menor o igual a la raíz de n. Tampoco se recomienda mucho tomar 1 o números pequeños, aunque a veces se hace, porque se podría ver afectado por valores atípicos. ¿Ok? Tendría mucho más peso los valores atípicos y eso es peligroso. Bueno, entonces ven, escogiendo el valor de k, que es lo que estamos hablando. Si el k es muy pequeño, el modelo será muy sensitivo a puntos que son atípicos o ruidos. Si k es muy grande, el modelo tiende a asignar siempre a la clase más grande, lo cual sería incorrecto. Bueno, en R hay varios paquetes para hacer k vecinos más cercanos. Está el KKNN, hay otro que es muy usado que se llama el KNN, solo con una K. Yo prefiero este KKNN porque ya escoge el valor de K. Ya él por dentro automáticamente trae la validación cruzada que escoge un K. Uno le pone un K máximo, pero él optimiza el K. Encuentra el K óptimo. Si yo le pongo K igual 20, él escoge entre 1 y 20 el mejor K. En cambio el otro paquete que se llama KNN, a ese yo le doy K y ya, simplemente toma ese K. Bueno, muy bien, le agradecemos a Marlon si nos pueden apagar la cámara de video porque ahí estamos viendo su cámara y se mete ahí en la grabación de la clase. Ok, entonces le agradecemos a Marlon si puede apagar la cámara. Voy a ponerle acá, perdón un momentico, en el chat que por favor apagar la cámara. Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a usar en la clase de hoy dos ejemplos que ya habíamos usado en el curso de métodos predictivos. El ejemplo de las flores de iris, que es el típico ejemplo de Fisher, en el que tenemos 4 variables predictoras: el largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo del pétalo y el ancho del pétalo. Recuerden que este es el largo del pétalo, el ancho del pétalo, y el sépalo sería esta que aparece acá, el largo del sépalo, estas verdes que están debajo de las flores, y el ancho del sépalo. Y vamos a predecir el tipo de flor, si es setosa, virgínica o versicolor. Ok, vamos a usar ese, aquí vemos algunos ejemplos. Y también vamos a usar el ejemplo que hemos usado en el curso de modelos predictivos, el ejemplo de scoring de crédito. Bueno, vamos a ir a ver a este archivo modelospredictivos.html cómo se hace KNN desde R, ya usando la consola. Bueno, muy bien. Entonces les voy a explicar un poco con más detalle este método y los demás no tanto porque todos se ejecutan de manera muy similar en R. Lo primero es, como siempre, pues setear o establecer el directorio donde están los datos. Luego, esto es para borrar de memoria todas las variables para que quede limpia la memoria. No es estrictamente necesario hacerlo, pero es recomendable. Leemos los datos con un read CSV, iris CSV. Recuerden, muy importante ver si hay separador, cuál es el separador de decimales, y si hay headers, y si hay filas, si hay nombres de filas. El principal error de todo esto siempre es que la gente hace mala lectura de datos. Si se hace una mala lectura de datos, típicamente lo primero que va a suceder es que tengo una mala escogencia de los tipos de las variables y los modelos predictivos van a dar desastrosos.
¿Okay? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado de una buena lectura de los datos. De eso depende todo. Bueno, luego cargamos el paquete library KKNN. Acá estos suppress messages y suppress warning, no les hagan mucho caso, yo pongo esto para que el documento autorreproducible me quede más bonito. Y no me ponga warning ni messages. Bueno, muy bien, lo primero es generar la muestra de aprendizaje y la muestra de testing. Eso se hace en esas tres líneas que estamos marcando en este momento. Recuerden que con el comando sample, yo escojo acá, por ejemplo, 50 números al azar entre 1 y 150. ¿Por qué entre 1 y 150? Porque recordemos que la tabla iris tiene 150 filas, 150 individuos. Entonces tomo 150 números al azar. Perdón, 50 números al azar de 150. Y luego la tabla de testing la escojo de la tabla que se llama datos, que es donde están los datos acá. Y escojo las filas que salieron en muestra. ¿Ok? Esas filas, entonces, eso me hace una matriz de testing de 50. Estoy escogiendo una tercera parte para testing y el aprendizaje, escojo todos los datos menos las filas que quedaron en muestra. Entonces me quedan 100 en la tabla de aprendizaje y 50 en la tabla de testing. Ok, si yo hago esto, voy a hacerlo en la consola para que nada más un momento para que ustedes lo vean solo en este ejemplo. Acá digamos que creamos un R script. Ok, y ahí copio el código. Acá el problema que tengo es que esto es código Windows y yo estoy en una Mac. Entonces voy a ir a cambiar la ruta donde yo tengo los datos. Entonces yo los tengo en Google Drive, en MD Curso, datos. Ok, entonces le doy Open. Ahí están mis datos. Le doy a OK acá y lo establezco acá. Ok, bueno, entonces leo los datos. Ahí están mis datos. Le puedo dar un head de datos y observo ahí la tabla, las primeras 6 filas de la tabla iris. Cargo el paquete KNN, pero lo que quiero ver es esto. Vean, esto me genera 50 números al azar, muestra. Entonces muestro lo que genera 50 números al azar. Ahí están los 50 números al azar entre 1 y 150. Entonces esta tabla lo que hace es coger de la matriz datos estas filas. Entonces si yo le doy run ahí y le pido head de t-testing, ok, observen que ven que la primera fila es tal y como quedó acá, la 129, la segunda fila es la 55, la tercera la 114, entonces son 50 filas al azar tomadas de la tabla de datos. Y si hago de aprendizaje datos menos muestra, y entonces si le hago un head a t aprendizaje, entonces acá me quedan las filas que no quedaron en t-testing. Porque recuerden que la idea es que t-testing y t-aprendizaje deben ser matrices disjuntas, en el sentido de que tienen las filas absolutamente complementarias. Ok, bueno, muy bien, eso es lo que les quería ilustrar acá. Cómo es que se genera la tabla de testing y aprendizaje. Acá estamos usando la tercera parte para testing y 2 terceras partes de los datos para aprendizaje. Bueno, muy bien. Una vez generadas las tablas de training y testing, entreno el modelo. En este caso hay una función del paquete KNN que se llama train.kknn que genera el modelo predictivo. Le paso, recuerdo, esto ya ustedes lo estudiaron un poco en R. Esto lo que dice es la variable a predecir y la variable tipo de flor. Este símbolo y el punto significa que todas las variables de la tabla, todas las demás variables van a ser predictoras. Data igual de aprendizaje quiere decir que en esta tabla es donde voy a poner a entrenar el modelo. K máximo igual 9 significa que voy a dejar que el modelo escoja un K entre 1 y 9. Entonces me genera el modelo y queda acá en la variable modelo. Luego le pido la variable modelo y me da alguna información. Por ejemplo, dice que el best K que se encontró es 9.
¿Ok? Luego, hago la predicción con este comando que se llama predict, que es el que siempre se usa para hacer predicciones. La predicción la dejo en la variable predicción. Le paso el modelo que acabo de generar aquí y le paso la tabla de testing para que prediquen la tabla de testing, pero la tabla de testing sin la columna 5. ¿Por qué sin la columna 5? Porque yo no quiero usar para predecir la variable, la columna que voy a predecir, porque si no me estaría autoengañando. Me voy a dejar la columna 5 para luego comparar. ¿Ok? Luego hago la matriz de confusión. La matriz de confusión se hace en la consola con el comando table. Le paso la tabla de testing columna 5, ahora sí, porque aquí está el verdadero valor que tiene la variable que está en la columna 5. Y le paso la predicción que acaba de hacer el modelo, que justamente es esta que estamos viendo acá. Y entonces él compara el verdadero valor de la variable con la predicción y me hace la matriz de confusiones. Acá está la matriz de confusiones y vemos que la predicción es muy buena. Predijo 12 cetosas de 12, o sea un 100% en cetosa. Las versicolor predijo 14 bien y 12 las predijo mal, perdón, 2 predijo mal. Las virgínicas predijo 21 bien y una mal. Entonces la predicción es muy buena. ¿Cómo puedo calcular el acierto? Bueno, el acierto recuerden que es. El acierto es, recuerden que es la suma de la diagonal entre la sumatoria de toda la matriz. Entonces, ¿qué hago? La suma de la diagonal entre la suma de toda la matriz me da un 94% de acierto. Y el error es 1 menos el acierto. Entonces el error es de un 6%. Entonces estamos viendo que la predicción es bastante buena. ¿Okay? Así es como se hace desde la consola. Bueno, vamos ahora a ver el ejemplo del scoring de crédito. Recuerden que el scoring de crédito tenía la característica particular de que los datos de aprendizaje estaban en este archivo que se llama muestra de aprendizaje y crédito y la tabla de testing estaban en otro archivo. Entonces leo la tabla de aprendizaje, le pido la dimensión, tiene 2500 filas y 6 variables. Lo primero que vamos a hacer es una recodificación. Porque acá sucede que si yo hago esto, voy a hacerlo en R. Si yo leo acá y le pido un str a t aprendizaje, me doy cuenta de que las variables me las está leyendo como enteros. Y entonces esto es incorrecto, porque en este caso las variables no son números enteros. Recuerden que el monto de crédito, el ingreso neto, el coeficiente de crédito avalúo, el monto de la cuota y el grado académico en realidad son categorías. Recuerden que habíamos hecho ahí son, creo, 4 o 5 categorías, entonces no son variables numéricas. Entonces, a pesar de ser números, entonces yo tengo que recodificar eso. Eso es muy importante. Entonces, con este comando addFactor, le digo que t aprendizaje dólar monto crédito me lo convierte en un factor, o sea, una variable cualitativa, y lo deje en t aprendizaje monto crédito. Y así hago con todas las variables de la tabla de aprendizaje. Lo mismo, acá leo la tabla de testing de otro archivo que se llama muestra test crédito 2500 y hago la conversión para que todas mis variables sean de tipo factor, o dicho en otras palabras, variables cualitativas. Entreno el modelo, la variable a predecir es buen pagador, voy a usar todas las otras 5 variables de la tabla como predictoras. Aquí va a aprender en la tabla de aprendizaje y K máximo le dije en este caso 7. Le pido el modelo y en este caso me dice que el best K que encontró, el mejor K es 1. ¿Ok? Hago la predicción con la función predict, le paso el modelo, la tabla de testing menos la columna 6, porque en la columna 6 está la variable a predecir. Hago la matriz de confusión con el comando table, le paso t-testing, ahora sí con la columna 6 para que compare con la predicción. Y acá está la matriz de confusiones. No le fue tan mal, ¿vean? Predijo bastante bien el no, muy bien el sí. El acierto global es del 93% y el error es del 6%, o sea, bastante bien. Y la predicción en el no, pues es bastante aceptable también. Entonces le fue bien al método de KN. Bueno, muy bien.
Cualquier pregunta, con mucho gusto, porque ahora voy a ir un poquito más rápido en los siguientes métodos, porque todos se corren de manera muy similar. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. No veo preguntas. Bueno, vamos a ver el clásico método bayesiano. Es uno de los métodos más clásicos y más viejos de los modelos predictivos. Datan de varios siglos atrás. Los modelos bayesianos normalmente no funcionan muy bien, aunque curiosamente hay algunos pocos casos donde el modelo bayesiano funciona mejor que cualquier otro. Pero en general no es de los mejores modelos, en general. Ya les digo, yo he encontrado casos donde es lo mejor, pero casi siempre no. Bueno, los modelos bayesianos se basan en el teorema de Bayes. No vamos a entrar en demasiados detalles porque habría que tener una clase completa. El teorema de Bayes, lo que se hace es, por ejemplo, en el caso del scoring, cuando viene un nuevo individuo, digamos I, entonces lo que yo hago es calcular, usando esta fórmula del teorema de Bayes, calcular la probabilidad de que sea buen pagador y calcular la probabilidad de que sea mal pagador. Y entonces la probabilidad que me dé más alta, así lo clasifico. Ok. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo en detalle usando el teorema de Bayes. Vamos a predecir usando el teorema de Bayes, si es buen pagador o mal pagador. El 101 y el 102 están en la tarea, pero son optativos, para aquellos que quieran entrarle más en detalle. Entonces yo calculo la probabilidad de bueno dado t y la probabilidad de malo dado t, y la que me dé más alta, así lo clasifico. ¿Cómo calculo esas probabilidades? Usando el teorema de Bayes. ¿Ok? Es así de sencillo si uno sabe probabilidad. Entonces aquí están los cálculos en detalle. Vean, calculo la probabilidad de bueno dado t, que me da, haciendo todo el detalle, tengo que usar el teorema de Bayes para descomponer esa probabilidad en esta fórmula. Y entonces la probabilidad de ser bueno me da 1. Acá está. No voy a explicar en detalle porque se nos va toda la clase. Entonces la probabilidad de ser bueno, dado que es el individuo t, es 1. Por lo tanto, la probabilidad de ser malo, sin hacer mucho cálculo, tiene que ser 0, porque esas probabilidades tienen que sumar 1. Entonces yo clasifico a ese individuo como bueno. Okay, no tiene que dar exactamente 1. Podría ser que una dé 0.7 y la otra dé 0.3, ¿verdad? La cosa es que sumadas deben dar 1. Entonces, todas estas fórmulas que acá es simplemente aplicar esta fórmula a un caso particular. Bueno, ahí se los dejo en detalle. Por aquellos que sepan un poquito más de prueba y este tipo de cosas, pueden hacer los ejercicios optativos de la tarea. Si mal no recuerdo que tenemos ejercicios optativos. Bueno, resulta que el método Naive-Bayes está en un paquete que se llama, un paquete alemán muy famoso, conocido como el E1071, que tiene un nombre muy peculiar. Yo he preguntado por qué no le pusieron otro nombre, y es porque dicen que salió de un proyecto universitario de una universidad en Alemania cuyo código era de 1071. La gente le empezó a decir así y así se quedó. Y de hecho es uno de los paquetes más populares en R, porque trae muchos métodos programados, no solo el método de Bayes, sino muchísimos otros. Bueno, vamos a ver que por ahí tengo alguna pregunta. ¿Existe alguna caracterización de los problemas en que el teorema de Bayes sea un buen método? Más allá de que en general no. No, Diego, buena pregunta. No existe ninguna fórmula ni teorema matemático que nos diga cuál método funciona mejor en cuál problema. Entonces, lo que se hace, como vamos a ver en la última clase, es ponerlos a competir por ejemplo, en la tabla de training. Y el que me dejo mejor es el que uso. Entonces, es una competencia, como vamos a ver en la última clase. Ok, con mucho gusto, Diego. Entonces, vamos a ver el método de Bayes en R. Entonces el método de Bayes directamente en R pues corre muy parecido, se carga el paquete, se leen los datos, ahí le hice un head para verlos. Es importante hacer un summary o un str para ver que los tipos están bien.
Igual que antes, generamos la muestra de aprendizaje, la muestra de testing, exactamente igual, y corremos este método que acá se llama naive batches. Ven que es igual, nada más cambia este nombre acá. Le paso la variable a predecir, que en este caso es tipo, y este símbolo y punto quiere decir que todas las variables restantes serán predictoras, y la tabla de aprendizaje. Aquí obviamente no le paso un K porque no hay un K. Acá me queda el modelo, y luego hago la predicción igual. Predict, modelo y la tabla de testing y la columna 5. ¿Por qué él sabe que debe usar un predict de valles? Porque el modelo que pasa aquí adentro viene de valles. Y hago la tabla de confusión exactamente igual. Y vemos que al método de valles le fue bastante bien también en el problema de las flores. 96% de acierto, 4% de error. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ir a ver el problema de scoring de crédito. Leo la tabla de aprendizaje, recodifico las variables y le aplico naive bayes. Leo la variable, la tabla de testing, recuerden que aquí está en otro archivo, recodifico y calculo la matriz de confusión. Y acá vemos que le fue muy mal, no funciona bien el método de Bayes acá, porque en la fila del no clasifica más individuos mal que bien. ¿Ok? Entonces le fue mal. Ahora el acierto global no es tan malo, 86%, y el error del 13%. Aunque el acierto en los no, en los malos, aquí lo calculo, es apenas del 18%. Entonces no serviría el método de Bayes en este problema. Apenas nos acierta el 18% en los malos pagadores. Y justamente eso es lo que generalmente le interesa a los bancos. Entonces siempre es bueno calcular la precisión en cada una de las categorías. Recuerden, eso ya lo habíamos visto, que el acierto global suele ser engañoso. Bueno, Support Vector Machines, ya habíamos visto en el curso anterior Support Vector Machines. Entonces ya habíamos visto Support Vector Machines. Recuerden que se trataba de encontrar el mejor plano de separación de clases. No vamos a entrar en el detalle acá porque ya lo habíamos visto en el curso anterior. Hay un paquete, en el paquete E1071 viene Support Vector Machines, que es con esta función SVM. Okay, también tenemos árboles de decisión. Ya lo habíamos visto en el curso anterior. Pronto voy a ir a ver cómo se hace en R. Ahí tenemos árboles de decisión. También tenemos métodos de consenso. ¿Recuerdan los métodos de consenso? Esto no lo estoy explicando en detalle acá porque esto es todo el curso de métodos predictivos, ¿verdad? Y teníamos los bosques aleatorios o random forests, que también se pueden hacer en la consola. ¿Ok? Y estaban los métodos de potenciación. Bueno, no los voy a explicar acá en detalle porque ya los habíamos explicado en el curso de métodos predictivos. ¿Ok? Las redes neuronales también, recuerden, ya habíamos visto redes neuronales en el curso de métodos predictivos. Y acá nada más estoy recordando muy rápidamente. No, lógicamente esto es todo un curso de un mes, entonces hoy lo que estoy es haciendo una pasada rápida. Lo que voy a ir a ver, que sí les voy a explicar, es cómo se corren estos métodos desde la consola de R. Ok, no sé si tienen alguna pregunta ahí. Me dice Diego, yo tengo un delay entre el audio y la presentación. Voy a ponerme acá. No sé si es mi conexión o qué puede hacer. Aviso por si está pasando a alguien más. Tal vez sea un problema con mi conexión. Gracias Diego por avisarme. Eso algunas veces sucede. Muy poca nos ha pasado. Y generalmente se debe a un problema de conexión global en Cisco Webex. Yo de hecho tengo dos monitores acá. Uno donde estoy viendo cómo les corre a ustedes y otro donde yo estoy viendo la pantalla del que da la clase. Pero ahí me disculpan, no me estaba fijando, la estaba ignorando. Generalmente yo la veo por si está sucediendo el delay, entonces ir más despacito y esperar a que les refresque la pantalla. También fue que pasé muy rápido esas pantallas, Diego, entonces tal vez no le dio la capacidad a Cisco para el hecho de que iba muy rápido. Tal vez vuelvo y repaso un poquitito acá, entonces, les estaba diciendo simplemente que
estos métodos de Support Vector Machines, ¿sí? Hay un poquito de delay. Árboles de decisión, ya los habíamos estudiado en el curso de modelos predictivos. Entonces no les estoy acá explicando en detalle, nada más haciendo un recordatorio, y podría valer la pena que vayan a repasar el método si no lo recuerdan. Recuerden que nuestro enfoque el día de hoy es ver cómo se corren desde la consola de R. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo se corren todos estos métodos: potenciación, el algoritmo Arrhus M1 y también las redes neuronales. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, empezamos con Support Vector Machine o máquinas de soporte vectorial. Vamos a usar los dos ejemplos, el ejemplo de Iris. Ok. Entonces hay que leer el paquete E1071. Igual, leemos los datos y generamos el modelo. Acá les quería explicar algo. Muchas veces se hace esto acá. Por ejemplo, si yo leo los datos ahí, y muchas veces uno puede hacer esto. Digamos, n, yo le puedo asignar en la dimensión de datos. Recuerden que la dimensión de datos, si yo pido la dimensión de datos, entonces me da dos: número de filas, número de columnas. Entonces yo puedo dejar la dimensión de datos, el número de filas va a estar en la dimensión de datos 1. Perdón, ese está mal puesto. La dimensión de datos me da un vector. Entonces el número de filas está aquí en 1. Entonces acá me queda el 150. Entonces, si yo quiero hacer esto más general, yo puedo decirle que me tome una muestra de 1 a n, donde n es el número de individuos. Y por ejemplo acá, entonces le digo cuántos me tome para... ya lo borré. De 1 a n. Entonces, por ejemplo, si quiero el 20% para testing, entonces le digo n por 0,2. ¿Ven? Entonces esto es una manera más general de hacerlo. Y entonces aquí la muestra tendrá el 20%. ¿Ven? Esta es una manera más general de generar, valga la redundancia, la muestra. En función del número de individuos de la tabla. ¿Verdad? Pues muchas veces uno no sabe cuántos individuos tiene, entonces mejor hacerlo así un poquito más general. Les digo porque toda esta presentación lo hago aquí 1 a 150, 50, porque yo sé que la tabla Iris tiene 50. Y voy a usar 50, o sea, la tercera parte para testing y 100 para training. Pero de esta manera, como les mostré acá, se puede hacer más general para poder escoger un porcentaje. Porque en la tarea se piden tablas de training de 20%, de 80% y testing 20%, y se piden varios valores. Lo pueden hacer de esta manera que lo acabo de mostrar. Ok, muy bien. Bueno, entonces genero la tabla de training, la tabla de testing, y Support Vector Machines se corre con SVM. La variable a predecir que es tipo y todas las restantes variables como variables predictoras. La tabla de aprendizaje para aprender, y acá viene el núcleo. Recuerda que Support Vector Machines tenía 4 posibles núcleos: linear, sigmoide, polinomial y no recuerdo cuál otro. Acá en este parámetro yo le digo el kernel que deseo usar. En este caso le estoy diciendo que use kernel o núcleo lineal. Le pido el modelo, me da algunos parámetros, me dice que ocupó 25 vectores de soporte. Hago la predicción exactamente igual, le paso el modelo. Observen acá un detalle que es diferente a antes. Esto es muy importante. Acá no le puse que quitara, creo que yo hacía así, menos la columna 5. Hay algunos métodos que no ocupan esto, porque ya él por defecto lo hace, es inteligente y entonces lo hace, entonces no ocupa ponerle.
Entonces ven que en este caso hay que tener un poquito de cuidado porque en este caso no se ocupa. En algunos se ocupa, en otros no. Entonces le paso el modelo y le paso la tabla de testing. Y ahí está mi predicción. La matriz de confusión sí siempre se hace exactamente igual. Le paso la tabla de testing, la columna en donde está la variable a predecir y la predicción y me da la matriz de confusiones. En este caso, pues la predicción da muy bien. Ven que solo falló en una de las versicolores que la clasificó como virgínica y todas las demás las clasificó bien. Perdón, acá. Para un porcentaje de acierto del 98% y un error del 2%. Muy bien, excelente la predicción. Yo puedo hacer modelos y usando no todas las variables como predictoras. Y esto que voy a explicar ahora no solo es válido para Support Vector Machine, sino para todos los modelos que hemos visto y que vamos a ver. Vean, por ejemplo, acá le digo que me prediga la variable tipo usando las variables largo del sépalo y ancho del sépalo. Recuerden que este más no quiere decir sumar las variables, sino quiere decir, es como un AND, más bien quiere decir use la variable largo del sépalo y ancho del sépalo. La tabla de aprendizaje y el núcleo que voy a usar. Lo bonito de usar solo dos variables predictoras es que yo después le puedo dar un plot al modelo. Entonces, como todo está en dos dimensiones, vean, este es el modelo de Support Vector Machines. Acá se ve cómo separó las tres clases. La confusión que hay acá un poco y acá están los vectores de soporte. Entonces estos son cetosas, esta región la clasificó como cetosas, estas como virgínicas y estas blancas como versicolor. Okay, podemos usar kernel no lineal. Por defecto, vean que si no le pongo el núcleo, el kernel, él usa radial. Por defecto, ven que no le puse nada, entonces usa kernel radial. ¿Ok? Eso es lo que usa por defecto. 25 vectores de soporte. Hago la matriz de confusión y dio muy bien también la predicción con solo dos variables. 98% de acierto, 2 de error. Puedo usar aquí solo dos variables. Bueno, sí, es que ahí fue lo que hice fue cambiar el núcleo, pero usé todas las variables, perdón. Y acá está el gráfico con otro núcleo que da un poquito diferente, que se hace con este plot del modelo. Ok, vamos a ver que por ahí me parece que vi una pregunta. Me disculpo, tengo que salir a una presentación. De Data Science, ok, me dice Diego. Bueno, nos vemos, no se preocupe. Ok, bueno. Entonces, el ejemplo de scoring de crédito se corre igual, leo los datos, igual no se les olvide hacer la conversión de variables, porque en este caso la lee mal R. Leo la tabla de testing, hago la conversión de variables y corro Support Vector Machine pasándole un buen pagador y la tabla de aprendizaje y dejo que use el kernel por defecto, el núcleo por defecto que sería radial. Ocupó 638 vectores de soporte. Claro, esta es una tabla muy grande. Hago la predicción y calculo la matriz de confusiones. Vemos que le fue bien en el no y muy bien en el sí. Entonces este método Support Vector Machines es relativamente bueno. Bueno, entonces tenemos un acierto del 93% y un error del 6%. Bueno, muy bien hasta ahí. Si tienen alguna pregunta. Vamos a hacer árboles de decisión. Ok, los árboles de decisión se hacen en R con el paquete. Hay varios paquetes, hay uno que se llama Tree, que también usamos en otro curso. El más usado es rpart. Y vamos a usar el rpartplot para graficar el árbol. Porque rpart lo grafica, pero queda muy feo. Entonces rpartplot lo grafica mejor. Ok, recuerden que el algoritmo de rpart usa el algoritmo de CART más PODA, que eso ya lo habíamos estudiado en el curso de modelos predictivos. Ok, bueno, entonces lo primero es cargar los paquetes o bibliotecas.
con library rpart se carga la biblioteca rpart y con library rpart.plot se carga la biblioteca para hacer los gráficos. Bueno, es igual, leemos los datos y se aplica la función rpart. Es igual, vean que acá se corre igual. Acá la única diferencia es que vamos a usar todos los datos. No es que haya que hacerlo así. Igual se debería hacer con tablet training y testing. Pero lo vamos a hacer con todos los datos porque a veces los árboles de decisión se usan también con un objetivo un poco exploratorio. Y es como ver cómo el árbol segmenta los datos. Entonces le voy a pasar todos los datos. Pero para efectos predictivos hay que hacerlo siempre con training y testing. Más abajo lo vamos a hacer. Entonces la variable tipo es la variable de predecir y vamos a usar todas las variables como predictoras. Entonces acá pone el árbol, claro que no se ve bien, entonces le podemos dar con plot, este par de comandos, plot, grafica el árbol y text le pone las etiquetas. Pero como ustedes verán queda muy feo, casi no se ve, bueno, además aquí el documento autorreproducible lo corta. Entonces queda muy feo con este par de comandos. Por eso vamos a usar rparplot. rparplot en el aula virtual está el manual de rparplot, porque hay una gran cantidad de opciones para graficar el árbol. Entonces, de muchas maneras muy bonitas. Entonces se grafica con la función PRP. Le paso el modelo. Hay muchos parámetros aquí, por ejemplo, este branch type igual 2 es el que nos dice, acá voy a hacerlo más pequeñito, el que nos dice el tipo de ramas que va a usar. Estos se parecen, de hecho eso es lo que usa Ratel por dentro, es exactamente igual. Estos son los colores, acá debo usar dos colores, en este caso. Acá hay un enredo extraño. Porque, bueno, pero me lo está haciendo bien. Acá en pink, en verde y en blanco, pero normalmente acá que hay tres clases, tres categorías, deberían ponerle acá tres colores. Y le puse solo dos. No sé por qué lo está haciendo bien. Pero me parece que ahí hay un error. Ahí debería decirle rojo, verde y un color y un tercer color. Ok, vamos a ver. Vamos a hacerlo acá en la consola. Un momento. Ok, entonces vamos a ir a ver. Leo los datos. Y calculo el modelo. De hecho, vean que si le pongo plot, voy a hacerlo aquí para que vean qué feo queda. Si le pongo plot, modelo, ni siquiera pone los rótulos. ¿Qué pasó? Ahí está el árbol. Luego tengo que ponerle text, modelo para que me grafique los textos. Ven, ahí está. Ahora sí queda muy feo. Entonces acá, en realidad yo lo puedo graficar con este color. Con este comando. Pero acá es donde digo que yo debía haberle dado un tercer color porque tengo tres categorías. Entonces debería ser aquí blue, por ejemplo. En pink, palette green, en verde, pink, verde y azul. Miren que algo pasó extraño. Ah, perdón. Es que acá me faltó una comilla. Ok, al blue. Ahora sí. Ahí está, ven. Yo tengo que darle tres colores. Porque tengo tres categorías. Setosas, versicolor y virgínicas. Acá lo que estaba pasando es que al hacer un error, el mismo paquete se daba cuenta y por defecto me seleccionaba el tercer color en blanco. Pero es mejor, para evitar confusiones, establecerle el tercer color. Acá yo le puedo poner, por ejemplo, red. 'Red'
red y entonces me va a graficar el tercero en rojo. Ok, muy bien. Entonces acá recuerden que aquí hay un pequeño errorcito. Aquí falta el tercer color. ¿Por qué 3 colores? Porque la variable a predecir tiene 3 categorías. Tal vez por defecto me lo pone en blanco. Acá ya lo voy a hacer ahora sí como debe ser con objetivo predictivo. Muestra de training, muestra de testing, corre el repart, luego hago la predicción y acá grafico. Ok, acá hay una diferencia en el predict. En el predict hay que ponerle type igual class. Resulta, esto es muy importante y más adelante lo vamos a estudiar con más detalle en la tercera clase. Resulta que todos los métodos pueden dar dos cosas cuando se hace la predicción. La clase, por ejemplo, es decir, si es virgínica, versicolor o setosa, o si es buen pagador o mal pagador, pero también pueden dar la probabilidad. Es decir, la probabilidad entonces me puede decir, probabilidad de ser setosa, punto 1, probabilidad de ser versicolor, punto 2, probabilidad de ser virgínica, punto 7. ¿Ven? Por defecto, casi todos los métodos retornan la clase, pero resulta que este por defecto retorna la probabilidad. Entonces hay que ponerle aquí type class para que me retorne la clase y no la probabilidad. Más adelante en la cuarta clase van a ver que vamos a jugar un poco con esto porque para hacer las curvas ROC se ocupa que retorne la probabilidad, no la clase. Entonces vamos a estudiar eso, pero acá por eso es que viene type class, porque si no retornaría la probabilidad. Y para hacer la matriz de confusión yo ocupo la clase, no la probabilidad. Entonces lo puedo hacer aquí, vean. Voy a hacerlo en la consola para que ustedes lo vean, vean. Si le hago así la predicción y evalúo predicción, entonces me da la clase, ¿ven? A qué clase pertenece cada flor. Pero si le quito eso, vamos a ver si no le pongo type igual prob, entonces él me da la probabilidad. ¿Ven? Entonces lo que me dio fue un número, que es la probabilidad de ser setosa, la probabilidad de ser versicolor y la probabilidad de ser virgínica. ¿Ven? Entonces es muy distinto el resultado. Entonces todos los métodos que hemos visto se le puede poner, casi todos por defecto retornan la clase, pero en el caso de árbol de decisión por defecto retorna la probabilidad. Por eso tengo que ponerle para que me retorne la clase acá type igual class. Entonces todos los métodos son parecidos con pequeñas diferencias, hay que tener un poquito de cuidado. Ok, muy bien, ahí está el árbol de decisión, igual acá está el error de que hay que ponerle los 3 colores. Y acá está la matriz de confusión que se hace igual. Acá hay otro pequeño diferencia, ven que acá, no está bien, es que acá le puse testing $tipo. Recuerden que venía usando testing entre paréntesis cuadrados, coma 5. Es igual, es equivalente. Acá saca el tipo, igual que usándolo como tipo matricial, es equivalente. También se puede hacer así. Bueno, acá está la predicción, la matriz de confusiones, el acierto del 92% y el error del 8%. También, lógicamente, puedo hacer el árbol, por ejemplo, usando solo 2 variables predictoras. Por ejemplo, aquí, largo del pétalo y ancho del pétalo. Acá lo estoy haciendo con todos los datos, con un objetivo más exploratorio que predictivo. Y grafico el árbol de decisión. Ok, muy bien. Vamos a hacer el árbol de decisión del ejemplo de aprendizaje. Ok, no se les olvide, se lee la tabla de datos, se recodifican las variables, le hago un summary y veo que todo está bien. Vean que acá me dice 360 nos y 2140 sys. Genero el árbol en la tabla de aprendizaje y grafico el árbol. Se ve muy feo con este plot text, ahí está. Entonces mejor lo hago con el PRP y acá está el árbol.
No estoy explicando cómo se interpreta el árbol y estas cosas, no porque sea importante, no porque no sea importante, sino porque ya eso lo habíamos visto en el curso de métodos predictivos. Pero lo más importante siempre es interpretarlo. Acá sí está bien dos colores, porque en este caso la variable a predecir tiene solo dos colores. Entonces está bien usar dos colores ahí. Ok, leemos la tabla de testing, convertimos las variables a factores o variables cualitativas, hacemos la predicción. Ven que acá en el predict tengo que ponerle type igual class, ¿verdad? Como les había explicado. Y al árbol de decisión pues le va bastante bien. 94% de acierto, 5% de error. Y la predicción en el no es relativamente buena. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos a ir a ver bosques aleatorios desde la consola, también conocido como Random Forest. Entonces, para esto vamos a cargar el paquete Random Forest, la biblioteca Random Forest. Observen que esta F es en mayúscula. Entonces cargamos Random Forest. Igual, se setea el directorio, se leen los datos, se construye la muestra de testing, muestra de aprendizaje, y Random Forest se corre con el comando Random Forest. Acá, acá hay un parámetro adicional, vean este importance en true. Más adelante, cuando veamos el tema de calibración de los parámetros, les voy a explicar qué es este importance. Pero adicional a eso se le pasa la tabla de aprendizaje y el tipo. ¿Okay? Hago la predicción. Acá se le quita la columna 5. Acá está la predicción. Y calculo la tabla o matriz de confusión. Y vemos que a Random Forest le da bastante bien, un 96% de error. De acierto, 4% de error. Ven que casi todos los métodos son muy parecidos. Salvo pequeños detallitos, la predicción casi siempre se hace igual. Todos se corren con el nombre del método acá, la variable a predecir y la variable predictora, luego se le pasa la tabla de aprendizaje y luego vienen algunos parámetros que sí son propios de cada método. Okay, con el ejemplo de scoring, leemos los datos, convertimos, corremos el método de Random Forest, okay, la variable a predecir es buen pagador. Igual leemos la tabla de testing, convertimos las variables a factores y hacemos la predicción, quitando la columna 6, que es donde está la variable a predecir, y calculamos la matriz de confusiones y vemos pues que a los árboles de decisión pues les va bastante bien. 94% de acierto, 5% de error. Ok, bueno, muy bien, eso sería Random Forest. Ok, vamos a ver si tienen alguna pregunta. Ok, no tenemos preguntas. Muy bien. Bueno, vamos a ver los métodos de potenciación. Recuerden que los métodos de potenciación, o conocidos en inglés como boosting, solo funcionan para dos clases, por lo menos el método que hemos estudiado en el curso y el paquete que vamos a usar, que se llama ADA Boosting, que es el mismo que usaba Rachel. Solo funciona cuando la variable a predecir tiene dos modalidades. Por eso en este caso solo podemos usar el ejemplo de scoring, porque el ejemplo de Iris tiene tres categorías. Hay por ahí varios paquetes en la red, en el CRAN, que permiten hacer ADA Boosting para más categorías, por si les interesa. Cargamos el paquete ADA Boosting, leemos los datos, hacemos la recodificación de variables y acá se corre igual el método que se llama ADA, perdón que lo hice un poquito más grande, la variable a predecir, que es buen pagador, y todas las variables como predictoras, de aprendizaje, que es
la tabla de aprendizaje, número de iteraciones, iter igual 20. Recuerden que el método de ADA Boosting recibió un m. Este m, que es la cantidad de veces, perdón, este m, la cantidad de veces que se aplica el método y se reentrena sobre las tablas. Ese m es en el que en R se llama iter. El type es que recuerden que el método de ADA Boosting tiene varios algoritmos, discrete y 3 más, que no recuerdo en este momento el nombre, pero ahí yo le digo el tipo de algoritmos. El new es que tan agresivo sea, después vamos a estudiar este parámetro más en detalle. Por cierto, en Random Forest, perdón que me devuelva, yo no le puse, pero en Random Forest yo le puedo decir cuántos árboles utilice. Ok, acá está en Random Forest. Voy a ir a hacerlo en R, perdón que me devuelva. Pero en Random Forest yo puedo decirle que prediga acá. Y ahí está el modelo. No me encontró porque tengo que cargar el paquete. Library. Random Forest. Ok. Y ahí hago la predicción. Es que no he leído los datos. Ok. Ok, déjenme hacerlo bien. Voy a traer esto para generar los datos. Leo los datos. Genero la muestra de training, de testing, de aprendizaje y ahora sí corro el modelo. Ok, ahí está Random Forest, pero voy a preguntarle la ayuda Random Forest. Y hay un parámetro, aquí está, entry, por defecto usa 500 árboles, ¿ok? Ese parámetro es muy importante. Hay muchos otros parámetros, pero yo le puedo decir aquí que me haga esto con entry por defecto 500, pero yo le puedo decir que me lo haga con 1000 árboles, que va a durar lógicamente un poquito más, pero no importa, sería en teoría un mejor modelo, ¿ok? Ven, este parámetro es muy importante, el número de árbol. ¿Por qué? Porque recuerden que Random Forest, si ustedes recuerdan, esto es Random Forest, esta es la cantidad, recuerden que aplica una cierta cantidad de árboles, en este caso T árboles, a la muestra. En ese caso estaría usando 1000 árboles. También yo le puedo especificar este mTry, que recuerden que es el número de variables que usa en cada árbol. Por defecto, mTry, vamos a ver en qué viene mTry. Acá viene una definición un poco complicada del mTry. Está usando esta fórmula un poco enredada, pero yo se lo puedo especificar. Yo le puedo decir mTry acá que use en cada árbol 3 variables. Ok, entonces no sé si se lo puse bien. Ok, sí. Ok, bueno, esto sería que en cada árbol seleccione 3 variables. Recuerden que no puede especificar m menor que p, donde p es el número de variables. Entonces estamos usando 1000 árboles y en cada árbol selecciona 3 variables de las 5 que tenemos en ese caso al azar. Eso es lo que logra que cada árbol de los 1000 sean diferentes. Ok, muy bien. Perdón que me devolví un poquito ahí, porque se me había olvidado decirles esos detalles importantes. Bueno,
Dicho sea de paso, con el signo de pregunta del método, como ustedes ya saben, pueden ir a estudiar en detalle los parámetros de cada modelo. Eso lo vamos a estudiar más adelante en la parte de calibración, porque la idea es calibrar estos parámetros para ver cuáles son los que mejores funcionan, dado el problema que yo tengo. De eso depende mucho la calidad de la predicción. Ok, bueno, muy bien. Estábamos haciendo el método de potenciación, perdón, que se llamaba ADA Boosting, y el Type Discrete. Por ejemplo, acá, bueno, yo le puedo decir ADA, puedo recordar aquí ADA cuáles son los nombres de los algoritmos. Vamos a ver si tengo el paquete cargado. No, es que tengo que cargar el paquete library ADA. Entonces ADA tiene en los algoritmos, ven, hay tres posibles: Discrete, Real y Gentle. Por defecto hace el algoritmo discrete, entonces yo puedo cambiar el algoritmo. Yo le puedo decir que haga Gentle o otros. Ok, muy importante. Bueno, entonces, acá hago la predicción. Acá hay algo que es muy, muy importante: el plot del modelo. Me hace un gráfico, dos gráficos interesantes. Por ejemplo, del error y el número de iteraciones. Este gráfico me dice que donde hay ciertos codos de Jambu y va bajando el error conforme aumenta el número de iteraciones. Esto lo que nos dice es que con 9 iteraciones hubiese sido suficiente. A partir de ahí el error se estabilizó. Y vean que a partir de ahí el accuracy, que es la precisión, realmente acá más o menos, digamos que en 10 o 9 se estabilizó. Entonces eso lo que nos dice es que acá, cuando corrimos el modelo, con iter igual 10 hubiese sido suficiente. ¿Okay? Que a partir de ahí no valía la pena seguir haciendo más árboles, más iteraciones sobre los datasets que se van generando. Hay otro gráfico que es importantísimo que se llama el bar plot model o modelo. Este me dice la importancia de las variables, es decir, cuáles variables son más importantes en el modelo. Esto lo que nos está diciendo es que las dos variables más importantes del modelo son monto cuota, que está siendo la más importante, y el coeficiente crédito avalúo. Y me está diciendo que el ingreso neto casi que no sirve para nada. Entonces tal vez este gráfico es muy importante, nos dice que tal vez con estas cuatro variables hubiésemos obtenido un modelo muy bueno. Este gráfico sirve mucho para para lo que se conoce como la selección de variables, para no usar tantas variables, no necesariamente usar más variables es mejor. Por cierto, el bar plot de modelo también se puede hacer con random forest. Ok, vamos a hacerlo aquí con random forest. No recuerdo si era igual. Perdón. Acá. Pero entonces yo le puedo decir plot modelo a este modelo que acabo de generar acá con random forest. Y si le hago plot modelo, si mal no recuerdo, también me da el gráfico de la importancia de las variables, pero no es se ocupa aquí otro parámetro que no recuerdo cuál es en este momento, pero esto sirve mucho porque también me dice la importancia de las variables. Acá este gráfico no recuerdo qué es. Es como la variación del error dependiendo del número de árboles, que tengo 1000. Pero también le puedo decir para que me dé la importancia de las variables. Vamos a ver. Random forest. Tiene que haber un plot de random forest. Bar important plot. Ah, no, es que se llama bar importance plot. No se llama plot. En este caso se llama bar importance plot del modelo. Vean. Ok, ahí está. Muy bien. Igual nos dice que random forest, para random forest, estas dos variables son las más importantes. Largo del pétalo y ancho del pétalo, en este caso, que lo que estamos corriendo es iris.
sea, y de hecho se ha visto que con esas dos variables prácticamente se predice todo bien. Entonces no hace falta estas variables. Ok, entonces estos gráficos son muy importantes. El Var Importance Plot en Random Forest y el plot del modelo en AdaBoosting, para ver la importancia de las variables. Porque el tema de selección de variables es uno de los temas más importantes y más difíciles en esto de modelos predictivos. Ok, muy bien. Entonces vean acá que AdaBoosting le va muy bien en este problema del scoring. 94% de acierto, 5% de error y muy bien predice el no. Ok, para terminar, red neuronal. Igual leemos los datos, generamos la muestra de training y aprendizaje y redes neuronales se corre con esta función que se llama NNet, que viene de un paquete que se llama NNet. Aquí hay varios parámetros, la variable a predecir, las variables predictoras, la tabla de aprendizaje. Size, este es importantísimo, este es el número de capas ocultas, quiere decir que vamos a usar capas ocultas. Esto tiene que ver, estos dos rank y decay con la precisión. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero por ahora esto sí es importante, el número máximo de iteraciones, cuánto itere hasta que el algoritmo, si no ha convergido, termine, porque puede ser que no termine. Acá, si entre más capas ocultas ponga uno, más grande debería ser para que itere más y no salga por que supere el número máximo de iteraciones. Trace and fold es para que no lleve un trace y dure un poquito menos, no vaya trazando el algoritmo. Bueno, acá nos queda el modelo y acá predict, igual hay que ponerle type class, porque si no nos retorna la probabilidad. Ok, como les expliqué, lo mismo que pasaba con árboles. Y acá está la matriz de confusión. Hay otro parámetro, 96%, ven, le fue muy bien acá, 4% de error en el problema de las flores. Acá está explicado en el problema de scoring de crédito, voy a predecir buen pagador con NNet. Este size igual 500, 250, o sea que voy a usar 250 capas ocultas. Acá este problema es mucho más difícil. Si uso size igual 2, la predicción va a ser pero muy mala. Y este es importante también, este parámetro max n weights es el número máximo de pesos. Esto, si uno tiene muchos datos muy grandes y un size muy grande, esto hay que aumentarlo. Porque recuerden que las redes neuronales, acá vienen las variables de entrada y acá están las capas ocultas y acá está la variable a predecir y ella conecta aquí todos contra todos. Bueno, todos contra todos, así. Y así cada uno de estos es cada una conexión de estas es un peso WI. Entonces esto es este número. Básicamente el número de pesos. Entonces si yo tengo datos y uso muchas capas ocultas, van a haber muchos pesos. Y si uno no incrementa esto, R le va a decir pronto número máximo de pesos superados. ¿Ok? Entonces es importante ese parámetro también en las redes neuronales. ¿Ok? Bueno, aquí hacemos la predicción. Esto puede durar bastante, ¿verdad? Acá no lo estoy corriendo porque puede durar mucho. Hacemos la predicción y vemos que a redes neuronales aquí le va muy bien. No, recuerden que en Raytel no le iba tan bien. ¿Por qué? Porque aquí tuvimos mayor posibilidad de calibración. Le pusimos mayor cantidad de pesos, una red neuronal mucho más grande, mucho más capas ocultas, un decaimiento y un decay pequeñitos para que sea muy fino el algoritmo. Y entonces nos permite una predicción pues bastante buena en el no y bastante buena en general, un 95% de error, de predicción, perdón, y un 5% de error. Para terminar, algo que es muy importante, ¿cómo se guarda un modelo para su posterior uso? Recuerden que la idea es predecir para individuos nuevos. Yo no voy a estar generando un modelo cada vez que vienen individuos nuevos. La idea es que los modelos se generan cada cierto tiempo, cada mes, cada 6 meses, dependiendo del problema. Entonces yo lo guardo en el disco duro.
y luego lo leo para utilizarlo. Esto que voy a ver ahora no solo es válido para redes neuronales, es válido para todos los métodos que hemos visto ahora y en general en R, cualquier modelo que uno genere puede guardarlo en el disco duro. Entonces vamos a usar redes neuronales solo para ejemplificar. Entonces guardamos el paquete NNet, lo cargamos, generamos, leemos los datos, muestra de aprendizaje, muestra de testing, generamos el modelo y el modelo queda en la variable modelo. Entonces, ¿cómo se salva? Muy fácil, con el comando save. Le paso modelo, ¿qué es lo que va a guardar? Guarda el modelo en sí generado y en file le paso el nombre del archivo. Los modelos en general se guardan en formato RDA, que es un formato propietario de R, y ahí queda guardado el modelo. Todo lo que ocupa el modelo ahí queda guardado. ¿Okay? Entonces supongamos que ya un mes después o varios días después vienen individuos nuevos. Y yo no quiero generar el modelo de redes neuronales porque dura 5 días generándose. Entonces voy y lo leo al disco. Es muy fácil. Leo los datos, genero igual la muestra training o testing, o digamos que aquí vienen los datos nuevos. Entonces, antes de predecir, yo no genero ya el modelo. Antes de predecir, hago un load al modelo. Con el comando load se lee el modelo de disco duro. ¿Ok? Save para guardarlo y load para leer. Y en el modelo viene intrínsecamente todo. Después acá predict corre exactamente igual. Y aquí le paso modelo. Nada más que este modelo no lo he generado, sino que lo leyó del disco duro. Y todo lo demás es exactamente igual. ¿Ok? Entonces, en general la idea es que uno genera modelos. Cuando tiene el mejor modelo lo salva. Y cuando voy a predecir individuos nuevos, le hago un load. Y acá paso el modelo y le paso, no necesariamente el testing. Ya ahí podrían ir los individuos nuevos. De eso vamos a trabajar un poquito más adelante, cuando veamos el tema del reto predictivo en la última clase. ¿Ok? Otro ejemplo acá, con los datos de scoring y con Random Forest. Digamos que yo genero el modelo con Random Forest y lo salvo, ¿ven? Igual es save modelo y aquí le pongo el nombre de que yo lo quiero guardar. Digamos que unos días después vienen acá en esta muestra un montón de individuos nuevos y yo quiero hacer la predicción de esos individuos nuevos, entonces no genero el modelo, sino nada más le hago el BAT y los leo del disco duro. Ahí está el modelo y luego hago la predicción exactamente igual. Ok, bueno, muy bien. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta o comentario. Esto es muy importante, esto de guardar el modelo y recuperarlo del disco duro. Porque no vamos a estar generando modelos cada vez que vienen individuos nuevos. La generación de un modelo, como vamos a ver en las próximas clases, podría durar horas, incluso varios días. Entonces, para generar un modelo bueno con muchos datos. Entonces, la idea es guardarlo en el disco duro. Ok, bueno, muy bien. Vamos a ver cómo estamos de participantes. Bueno, ahí está Diego todavía, Jonathan, Lil, Marlon, Max, Mónica, Netfred y Porfirio. Bueno, muchas gracias, la verdad, por acompañarnos. Y por ahí está la tarea para la próxima semana. Ok, déjenme ver la tarea para ver si esta tarea tiene ejercicios optativos o no. Alguna vez hemos puesto tareas con ejercicios optativos, otras veces no. Ok. No, nuestra tarea no trae. Alguna tarea a veces ponemos ejercicios optativos con el método de Bayes para hacer cálculos a mano, pero en esta tarea no. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces no sé si tienen alguna pregunta o comentario. Ok. Si tienen alguna pregunta o comentario, con muchísimo gusto. Si no, pues decirles que es un gusto haberlos tenido en esta lección, número 2 del curso de calibración y selección de modelos. Ya estamos preparados para en la próxima clase empezar con el tema de calibración. ¿Qué es esto de calibración? Es como calibrar un carburador en los carros de antes, es decir, hay que encontrar los parámetros adecuados para que sea fino.
es igual en los modelos predictivos. Hay que calibrar, encontrar los mejores parámetros de manera que el modelo predictivo sea lo más efectivo posible en el juego de datos que yo tengo. Y para eso vamos a aprender la clase que viene, una de las técnicas más modernas que existen para esto, que se llama validación cruzada, o en inglés cross validation. Y en la última clase vamos a poner a competir, una vez calibrados todos los métodos, los vamos a poner a competir. ¿Para qué? Para seleccionar el mejor método dado un juego de datos. Por eso este curso se llama calibración y selección de modelos, porque lo que queremos aprender es cómo calibrar un modelo y cómo seleccionar el mejor modelo dado un juego de datos. De hecho, lo más importante de toda la estadística y la minería de datos es calibrar los modelos y seleccionar. Y ahí está el gran potencial de R, porque la mayoría de paquetes cerrados no permiten calibrar. Entonces resulta que los resultados no necesariamente son buenos, generalmente son bastante malos, porque uno no tiene ese poder de calibrar y de tunear el modelo hasta que se adapte a los datos que uno tiene. Entonces eso es muy, muy importante. De hecho, para mí, de lo más importante en todos los cursos del programa experto es lo que vamos a ver en las próximas 2 lecciones, que es la calibración y la selección de modelos en minería de datos. Ok, bueno, muy bien. Entonces, la verdad que un gusto haberlos tenido el día de hoy. Muy buenas noches a todos. Un saludo para todos en Latinoamérica. Y nos estamos viendo de hoy en 8 días, como siempre. Dudas o comentarios en promidad.org, o sea, en nuestras aulas virtuales. Y ahí está el foro que estaremos atendiendo, es el compañero William Casasola y este servidor. Muchas gracias, muy buenas noches. Nos vemos. Chao.